tenia hablado algú, no? Entenc jo. No sabes demanar perdó. Perdó? Això és per xiquets. Perdó, no. Així som ja tenim més castellanificades, uns i altres. O sigui, n'hi haurà que tindre saber què ha passat ahí també. Bueno, vamos a aclarar un tema, contestando la primera. Primero y principal, ya que pedimos el contrato del señor Caso, una de las cláusulas en la cual dice que será motivo de discusión de contrato y la otra parte tendrá que pagarlo todo, es cuando se desvelen los motivos de ese contrato. ¿Eso cómo puede ser? ¿Eso cómo puede ser? ¿Eso tú has firmado? ¿Pero quién ha firmado eso? Pero eso lo aprobamos. Vale. O sea, os lo digo para que lo tengáis muy claro. En la última Lo que tú dices, Claso, quan Paco va explicar això, crec que era el 23 de junio. I durant aquesta setmana van haver negociacions fins al 30, que va ser quan Claso va pagar. Entonces, durant aquesta setmana van passar coses, a lo millor, que en aquesta primera assemblea no les sabíem, però perquè no van passar. Si es refereixes a lo que va passar en Claso. De cualquier momento, Jo l'únic que dic és que si es pot aclarar les condicions que s'ha firmat el contracte del senyor Claso, que s'aclari. Simplement no és per res, entens o no? Simplement perquè la gent no pensi coses que potser no són i que la gent no estigui equivocat. Perquè si la gent tu pensa que l'entenien i és una cosa que es va dir, o per almenys la gent pensa que es va dir, que si l'entenien baixava a la tercera divisió, el senyor Claso ens perdonava les deutes, potser això no és de veres, però la gent és conscient, la gent pensa que això és de veres. Entonces, tú como component d'esta gestora, tu quina explicació després donar a aquesta gent? És el que jo vull dir. Jo vull ser clar i transparent. I si no es pot dir, doncs així en l'assemblea s'ha de dir, senyores, no es pot desvelar res del contracte de Claso. I ja està. Però n'hi ha que dir per ahí que no es pot desvelar, que s'ha firmat, que no es pot revelar res del contracte de Claso. Perquè la gent sàpiga la veritat. M'entens el que vull dir? Jo no ni estic dient que si s'ha firmat bé, si s'ha firmat mal, si les condicions... Jo torno a dir, dono moltíssimes gràcies i valore moltíssim a la gent que va firmar aquest contracte o que va fer que el senyor Claso en tornara així, o que sigui gran morassa. Però això no vol dir que la gent sàpiga el que n'hi ha. És el que jo demane. Jo no demane res, ni demane... No, deu de ser així, sí. Ara, la gent té que saber realment si realment no es pot dir res, o senyores, no es pot dir res, i tot, muchich y tot. bueno, venga, pues yo lo aclaro. No se puede decir nada y lo único que sí que voy a decir es que dos cosas. Primero, el contrato con John Clason está en condiciones, firmado en condiciones muy ventajosas para lo que tenía. Esta es la pura realidad. Y segundo, una cuestión que se puede decir aquí y que la tenéis clara es que a los 2 meses de no pagar bien la deuda con la plantilla o bien la deuda suya en particular, él queda en disposición de elegirse presidente, nombrar nueva junta directiva, llevarse el club si quiere o hacer lo que le da la gana con él o venderlo. Eso es lo que hay que tener muy claro. Y como decía de 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. ¿De acuerdo? Perdón, Bordera. Que hay un pacto de confidencialidad. Exactamente. El convenio firmado ante notario. Vale, y este es un tema que debemos aclarar. En cuanto a los otros temas, si es necesario, el secretario toma nota y lo que proceda. Yo, lo que me pidan los socios, en una nueva junta extraordinaria, lo debatimos. Paco, sí. ¿Quieres tomar? Toma, Paco. Toma. Bon dia a tothom. Estic totalment confundit. Ponte el micrófono. Estic confundit perquè estic sentint moltes coses que no... És que potser jo soc un analfabeto, jo no soc tan lumbrera, però és que estic sentint coses que estic al·lucinant, us ho juro. Estic totalment al·lucinant. El día 20 no sé quan de junio, una exposició, jo personalment vaig portar una proposta que, si no recordo mal, vaig dir que era una barbaritat. Ho vaig dir? Sí. Era una barbaritat.
en aquesta primera proposta, si no recordo mal, crec que vaig nomenar una quantitat de 150.000 euros, tenia que fer un altre pilota, perquè les deutes que hi havia només que dels futbolistes, que si no recordo mal eren 235.000 euros, i no podien pagar i no podien firmar. I jo i algunes persones més van tindre que anar minut a minut, dia a dia, i crec que tots ho sabeu. De lo que jo parlem no hi ha ninguna cosa que crec que no sabeu. Alguna cosa potser es va filtrar o es va malinterpretar, com possiblement lo de l'esponsor davant de la Cristixam. Es va tenir que ampliar a 200.000 euros perquè 150.000 no podia solucionar la vida de Montaner. Quan es va solucionar aquest primer problema, a partir d'ahir hi vaig dir que feia falta molta gent i crec que feia falta molta gent positiva. I quan dic positiva dic les quantitats d'ara són infinitament molt menys preocupants que eren el dia 14 de juliol, si no m'agrada mal. Pense que l'únic que han de fer és continuar treballant. Quan estic sentint que les subvencions a partir d'ara són valontenien perquè li toquen, això s'havia tingut que exposar el dia 14 de juliol, quan el dia 14 de juliol es reconeix, segons el senyor Luis Ortiz va explicar perfectament, que l'ontenien d'enviar 100 no sé quants mil euros a aquesta plataforma de gilipolles anònimos. Devia 255.000 euros a la caixa ontenien perquè anava un préstec firmat que jo no recordo si el va fer en l'assemblea o sense assemblea. Recorde que hi havia un conveni firmat que donava 200.000 euros i per tant van deduir-se i crec que per allà hi ha 20.000 tornats al senyor John, que és una grandíssima persona per suport. I pensen que jo avui estic assombrat de veure que avui som pessimistes quan jo quan era pessimista era el dia 23 de juny que no veia gent, que ara sí que us veig a molt, que tireu del barco, quan ara és que estaven que tenen la seva part de culpa i pensen que avui són dels que també estan tirant del barco i estan treballant molt perquè el barco continuï, pensen que seria una llàstima que ara entre tots s'enfrontaren. Pensen que és moment de treballar, com sempre ha dit, d'estar tots units, de no estar cada un una garra pel seu puesto i de treballar. Sabeu per què? I li dono jo públicament gràcies a la gran gestió que han fet aquestes persones. Sabeu el que ha dit el senyor president i el senyor tesorero de lo que costa anar a l'Ontenien ara? Pues el que val el gasoil continuem pagant algunes persones. Tots esteu invitats a pagar gasoil a l'Ontenien. Tots estem involucrats en salvar a l'Ontenien. Ara és fàcil. En juny, l'Ontenien clínicament estava mort. Simplement us demane unió i que tots estiguem junts, que no anem mirant-se les idees uns en altres. Si no, una de les persones que deixarà de ser sobre l'Ontenien és Paco Insa en molt de bo. I jo també. Jo també. Anem a veure. Así rasca la butxaca cada uno en la medida de lo que pot. Y el que uno puga y ayude no vol dir que els demés no puguen parlar. Así lo que està clar és que no es recolza, com tu pensaves, la gestió que s'ha fet. I això és evident. No n'hi ha que discutir res, Paco? Tu has fet el que has volgut, però la realitat del club és molt greu. Molt greu. Però, perdona, estem arribant a final de mes. És pitjor que en juny? Jo et dic a tu que pitjor que juny, jo te ho contaré molt fàcil. Uno explica les coses com creu que deu d'explicar-les. Un senyor deu una hipoteca de 1.000 euros al mes i no és significatiu. Però si s'entenem que aquest senyor cobra 3.000 euros al mes, no serà el mateix que si en cobra 100. I quan s'expliquen les coses poden explicar de moltes maneres. I lògicament tu dius, és que tots ho sabien o no? N'hi ha moltes maneres de veure les coses. Perquè possiblement, si les coses s'haguessin explicat en detall, que és conforme estem fent les avui, s'hagueren assustat tots quan era hora. Luego, és molt bonic garantir, no, que ho vam aprovar tots. Sí, en lo que sabia. En lo que sabia. I jo estic cansat també de que es passe factura de les aportacions i de l'etal. Menys mal que vam tindre tantes aportacions i tantes col·laboracions. Haguera sigut que no n'haguem fet cap i que avui no demanem el que està de fer. Ni més que
si queréis que alguna de las propuestas por cualquiera de los socios quede reflejada, se dice, se apunta y la debatimos en el futuro. Empezamos por la primera, que creo que la primera que queréis que quede reflejada, gestión a realizar. La del préstamo. Yo lo voy a poner muy claro. Es decir, el préstamo del ayuntamiento es para la temporada que corresponda. Si se hace otra cosa es cuando realmente hay que pedir permiso a la asamblea. Por lo tanto, si se va a tener que pagar parte del préstamo con el dinero directo de la subvención, habrá que solicitarlo en la asamblea, no al revés. No al revés. ¿Consideráis que eso se aprueba? ¿Estáis de acuerdo? Sí, eso no se puede aprobar. No, se aprueba el aprobar el punto. No, aprobamos el punto para debatirlo en otra asamblea. Vamos a aprobar el debatirlo en otra asamblea. No aprobamos que sí que no. Eso sería el punto B, estamos en la A. Primero, hay que ser más papistas que el Papa, en principio. Y me parece muy bien que se digan todas las cuestiones. Y el señor Kirchberg, bueno, dice claramente, oye, 60.000 euros que hay ahí son para dar. Si hay un convenio firmado con la ciudad, ratificado o no por una asamblea, firmado una entidad financiera con unos abonistas, y el convenio dice, se amortizará en arreglo al dinero que tenga el ayuntamiento en su momento. Señores, las personas estamos, pero la institución, hemos firmado la institución, mala gestión, lo que se quiera decir, pero bueno, respetemos por lo menos lo que hay. Sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Han firmado un convenio en la cual van muchas de 3.000 euros y me están dando facilidades. Sí lo hay. Es que si no es la institución Ese convenio es mentira. Y los dólares se saltan a los 40.000. Pero, por favor, yo no sé si eso es mentira. en la cuestión Se va a aprobar, pero es una mentira. El convenio engañado. Ya está. Se aprueba después de haberlo temporal. Se aprueba. No, se aprueba. Hablar uno a uno, por favor, hablar uno a uno. Bueno, por don acta. Vamos a hacer que cueste en acta todas las propuestas de todos los socios. Y después, si es necesario, convocaremos una nueva asamblea y aprobaremos punto por punto en función de lo que digan los socios. No podemos, y si es posible, porque evidentemente si hay un préstamo firmado con un contrato y tal, si no se puede revocar, no se va a revocar. Pero, Cordera, no te preocupes, eso es una cuestión. Aquí lo que consta es que el Ontinyent, lo que solicitan los socios es que la subvención del Ontinyent vaya al Ontinyent y no a pagar el préstamo. Pues eso vamos a ver, vamos a traer para la próxima asamblea los documentos necesarios para demostrar si eso es posible o no es posible. Y entonces se aprueba o no se aprueba. Hoy no vamos a decidir nada. Hoy aprobamos los puntos los cuales se están debatiendo y en una siguiente asamblea aquí se aprobará la documentación necesaria para ver si es posible o no es posible. ¿Estáis de acuerdo en eso? Pues ese es el primer punto. Sí. Otra propuesta sería de que planteáramos la posibilidad de confirmar, ya que el señor Oviedo no tiene ningún inconveniente, en que se haga la auditoría, porque a mí los números no me cuadran de ninguna manera. Entonces, sería que la Junta se haga la auditoría. Yo, idénticamente igual, es una propuesta que queda para vosotros, o sea, y que se pone en el punto del día para debatirla en la siguiente. Ara el costo és tant soci i tanta paraula que diuen que no fem 2 dies del club. A veure. Bueno, espérate, eso es bueno, no, eso está en la orden del día. Venga, por favor. Vamos a acabar. Por favor, vamos a acabar con las sugerencias de los socios y lo propondremos en otra asamblea. Y vamos con los puntos del día que no acabamos. Segundo punto. ¿Cuál era? Proponer auditoría. Una auditoría. Pero bueno, yo digo que es verdad. Fem una auditoría y ¿qué? Y si bien perdemos a todos. Una auditoría, no. ¿Qué? Bueno, perdón, pero eso lo tendremos que debatir en la próxima asamblea, si procede o no procede. Aquí hay un socio que dice que sí. Por favor, aquí hay un socio que pide que se haga una auditoría. Convocaremos una nueva asamblea y será la asamblea si decide que se haga o no se haga. Se darán los pros y las contras.
Lo que se ha comprometido es traer toda la documentación que he dicho, toda la documentación. Yo es que creo que no cabe, perdona, no es por nada, sino si se va a hacer una auditoría se tendrá que traer. Si no hace auditoría, por lo menos lo tragaré. La auditoría no tiene nada que ver en que él nos aporte la información que teníamos que haber recibido, que hasta la fecha no la hemos. Y bajo vuestro punto de vista es, ¿qué tipo de documentación? La documentación económica del club. Hemos dicho, la vuestra. Es gasto, ingreso, todo. La anterior, ese despache que estamos hablando de una cantidad, no estamos hablando de pocos euros, estamos hablando de una cantidad brutal. ¿Cómo hemos llegado y de dónde viene? A mí me gustaría saber de dónde viene esta deuda. Després, per exemple, els diners que s'han tret des cada partit, si dices, no, de l'any passat, va fer comparació, perquè si poden fer comparació, dic, un toco. De acuerdo, esa es la tercera propuesta. ¿Alguna más? No estamos a debatir en el primer punto. Propuestas actualmente en esta asamblea. Lo que proponemos es para que el club tenga viabilidad, no pagar ninguna deuda más del año pasado. Quiero que no lo autorizéis, porque de lo contrario estamos hablando de números que en el mejor de los casos, y si conseguimos, ayer ya lidiamos un buen toro, nos toca otro que es un viuda, si conseguimos con Clason negociar la deuda, nosotros quedaríamos con un déficit, como he dicho, de 40 y tantos mil euros. Entonces, lo que aquí se propone es, por un lado, una jornada más económica, que eso lo emitimos a votación. ¿Se aprueba? Si tú hagas un caso y... Perdón un momento, dejar que hable... Si tú hagas un caso y renegocias la deuda y se aplaza y se va para dentro de 3, 4, 5 años, y en vez de decir que pasado mañana en otra asamblea digan que lo que tú has dicho no vale. O sea, con la asamblea. Sí, nosotros... Pero si cada año la asamblea es soberana, pero lo que le da la gana... Alberto, no lo has entendido bien. Si lo que se ha hecho en regla, nadie va a discutir nada. Yo te estoy diciendo que en la asamblea está, y además, es más, yo te veré la dinámica que está grabada y Santi en el periódico firma. Dado todos los números, pero números, números con y la aprobación de presupuesto de 300.000 euros, ¿de qué son dinero? Nadie lo va a discutir. José, no tenemos otra vez en... No volvamos, ya lo demostremos. No, aquí lo que yo propongo a la asamblea, por eso yo sí que lo estoy proponiendo, es negociar con Clason para tratar de aplazar la deuda. ¿Lo aprobáis? Sí. Toni. No, pero es que ese problema lo traspasa Bueno, yo, perdona, yo no... Toni, un momento. Yo no lo traspaso. Yo lo propongo. Y lo traspasa la asamblea, yo no. ¿Aportar soluciones? Yo no sé qué decir, la verdad. Pues mirad, si nosotros no negociamos eso, en el mes de enero, Clason se llevará el club. No hay otra solución, tenerlo claro. ¿Te refieres a negociarlo, aplazar esos 44.000 euros? No, la deuda que nosotros en su momento con el contrato de Clason, que no la podemos desvelar, se firmó, se la estamos devolviendo. Es negociar con él para aplazarle la devolución de la deuda. Yo pido autorización de la asamblea para que... ¿Se puede negociar para reducirla? No, para reducirla no. Para refinanciarla. Para refinanciarla. Ah, otra cosa. La deuda con el señor Clason, intereses, coste cero. No pagamos intereses. No hay otra salida. Es que no hay otra salida, No hay otra salida. Vosotros lo que queráis. Claro. O le dejamos de pagar y ya sabéis las consecuencias, o le negociamos. ¿Qué hacemos? Es más, si Clason dice que no, no tenemos solución. Ah, una cuestión. Nosotros ahora, en nuestra parte está el convencer a Clason para que esto sea así. Porque como diga que no, tener en cuenta que ya hemos llegado donde íbamos. Y ya no conseguimos, Lo tenéis claro, lo demás ya no sirve de nada. Entonces, si no seguirem és per el merder que ha posat... Bueno, no importa, no seguiremos. No pero si no, eso es otra cuestión. Nosotros tenemos que dar el siguiente paso para sacar el club adelante. Y el segundo paso es que nos autoricéis la asamblea a negociar con Clason para aplazar la deuda. Si el hombre
lo consiente, fenomenal. El objetivo será recaudar aproximadamente 40 y tantos mil euros que nos harían falta para cubrir la temporada. Y ahora después os digo qué es lo que vamos a hacer, o qué tenemos pensado hacer. ¿Negociamos con Clason? ¿Nos autorizáis? ¿Nos autorizáis vosotros, Vosotros. Vale, pues de acuerdo. Votos a favor, venga. Pues bien, perfecto. Si hay alguien que quiere por algún motivo decir que no tenemos que negociar, que lo diga. Y que diga la solución. La solución que es bajo su punto de vista. ¿De acuerdo? Bien. Siendo así, en caso de que consigamos aplazar la deuda con el señor Clason, os digo, os propongo una jornada económica más. ¿Bien? Prueba levantar la mano. Eso tendremos, esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Aprobando una jornada económica no quiere decir que hayamos solucionado el problema. Solucionamos el problema si tenemos ingresos. Sería una segunda y otra, o sea, sería tres. No, nosotros tenemos dos aprobadas ya, tenemos una más. No, tenemos una más. Tuvimos la de apoyarlo, ya serían dos más. Sí. Vale, eso que va. No tiene ninguna locura porque hay dos jornadas más. Una jornada del no socio, que es algo parecido a lo que estamos haciendo. Pero no le cuesta dinero al socio. Que no le cuesta dinero al socio. Una jornada más, nos inventamos algo para recaudar dinero. ¿Lo aprobamos? Y una jornada del acompañante. En fin, aquí nos tenemos que inventar jornadas para ver si podemos llegar. Y si no tener conciencia, y sobre todo se lo digo a la gente que es pudiente, porque efectivamente aquí toda piedra hace pared, que nuestro compromiso es cumplir con esos 44.000 euros, porque no los podemos esquivar. No podemos dejar de pagar a Clason la parte correspondiente a los jugadores, que esa es innegociable, esa no se negocia, la deuda sí, hay dos compromisos, la deuda se negocia, la parte correspondiente a la plantilla innegociable. No podemos dejar de pagar a la seguridad social ni podemos dejar de pagar arbitrajes. Eso lo tenemos que cumplir. Y eso, si en el mejor de los casos, a no ser que nos salga la Virgen María con el nuevo proyecto que hemos hablado, que es el de los famosos ladrillos que a partir de la semana van a estar a la venta, pero bueno, que yo creo, y Paco, coincido plenamente con Paco, si ahora mismo nosotros conseguimos negociar con Clason, y el problema de lo que viene de aquí hasta final de temporada son 44.000 euros, os voy a decir lo que decía un compañero mío cuando hacíamos ciclismo. Empezamos a subir el Tourmalet y dijo, esto lo he esperado yo toda la vida. Si es necesario, subo con la ataúd. Con la ataúd llegamos. ¿De acuerdo? Pero es un compromiso de todos vosotros. No sé si me queda algo más por decir. Yo lo que sí que haría de nuevo hincapié sería en el mensaje de Paco. Unión. Por encima de todo, unión, por favor. Unión. Todos juntos lo tenemos muy difícil. Si nos digregamos, estamos muertos. I no sé si queréis algo más. Jo això les dic com a sòcia que gràcies, però després no ho puc fer, perquè jo crec que ningú sap en les hores que puc dedicar a l'Ontinyent, cosa que jo no faig, però vosaltres esteu fent-ho, perquè en el berenjenal que s'ha clavat és per fer-vos l'aula dels dies. Y yo, pues ya que... Yo sí que os digo, y aprovecho, dar las gracias a la Junta Directiva que es fantástica, de verdad. Increíble, increíble lo bien que está trabajando, lo mucho lo bien que está trabajando. Esto es muy difícil, pero bueno, gracias a ellos nos damos ánimos y conseguimos los objetivos para seguir adelante. És agrair-vos que per lo menos mos conteu les coses, és agrair-vos això, o sigui que per lo menos ja estem ajuntant diverses voltes, no una volta a l'any i tota pressa, està molt bé això, saps? Que la gent participe. Bueno, el mensaje, porque aquí somos pocos, hay que explicarlo y hay que contarlo, sí. Convendría poner fecha para la próxima asamblea para poner a debate todos los puntos que hemos dicho. Creo que sería conveniente que recabáramos toda la información y la publiquemos en el momento oportuno. Porque no sabemos lo que nos podemos dar. Una fecha tope, ¿no? De totes maneres, Climent, no olvides que el compromís en l'assemblea anterior, en la de juliol, era de fer 2 extraordinàries en cada trimestre. Jo crec que devem centrar-nos en el que realment ens va faltar. Conseguir diners. Jo crec, Climent, que això està molt bé, però centrem-se en el que realment ens fa falta. La gimnasia no té res que veure amb la magnèsia. No, però si anem... El seguir en la línia de conseguir diners, anem a seguir. Anem a seguir.
El que passa és que això no té res que veure perquè l'altre també vagi i camine. Entendre que no anem a despistar ni un àpice per aconseguir un euro. Jo no dic això. Ni un àpice. Però almenys per la meva part. Però avui tenim el problema ahir i... Però jo també vull que les coses, si s'aproven, que es complisquen. I si es pot ficar fetge màxima a una pròxima assemblea per aclarar tot això, doncs que es fiqui. Pues recaba informació i es posarà. Un mes estaría bien, un mes. Sí, sí, es que no sé el tiempo que va a necesitar la Junta Directiva para recabar toda la información. No puedo poner una fecha porque... Pero si dice que la semana que viene, si volem. La semana que viene, si vols. No, yo lo veo muy precipitado. Pasar Reyes, hombre. Pasar Reyes, está normal. Creo que en este caso yo no puedo ponerla porque no es algo que depende de mí. Si queréis que lo pongamos para otra cuestión, yo pongo fecha. Ellos pueden poner fecha. Podemos poner un máximo de 30 días. Un máximo de 30 días, ¿te parece correcto? José, ¿os parece correcto? Pues vale, pues en ese caso lo tendréis que recabar para ver. Bueno, pues en ese caso, fecha para la próxima asamblea. Mirad el calendario. Levanta la sesión. Levanta. Un momento que vamos a comunicarles el día de las 5, 12, 19, 26. 26 nos parece bien. ¿Dónde ha jugado lo tienen? ¿Dentro o fuera? Que hay que verlo. No, habría que verlo, no me en casa, pues, hecho. ¿Aprobado? Aprobado. Muchísimas gracias.